Y lo vamos a hacer ya con José Lizán, gestor de Retromagnum SICAV en Quadriga Asset Managers. Buenos días, José. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero quería preguntarte un poco por ese conflicto en Ucrania. Enero ha sido un mes malo para la bolsa, por ejemplo, lo ha sido en Wall Street. No sé cuánto puede colear este conflicto, si va a seguir afectando a los mercados y qué podemos esperar sobre la evolución del mismo. Bueno, pues parece que sigue la vía diplomática por el momento y que a pesar de que en las negociaciones bilaterales pues parece que Rusia no está muy de acuerdo con las propuestas ni de la OTAN ni de Estados Unidos, de momento siguen las vías diplomáticas trabajando y es muy difícil de prever, ¿no? Lo decíamos semanas atrás, meter en la ecuación este tipo de conflictos es muy complicado porque puede ser nada y llegar a una solución diplomática en los próximos días o enquistarse e incluso llegar a una invasión o a la fuerza, ¿no? Y la verdad que es muy binomial, no es fácil de introducir en la ecuación, pero bueno, la verdad que de momento mientras siga la vía diplomática abierta hay esperanza. Yo creo que la clave está en que afecta muchísimo a los precios de la energía y afecta muchísimo al gas y al petróleo y afecta muchísimo por ende al IPC, ¿no? de las economías, ¿no? Y ahí es donde está el verdadero efecto y la fuerza de Putin actual está ahí también, radica ahí, ¿no? Pero bueno, también es verdad que los aliados, en general la OTAN y Estados Unidos, lo que están haciendo es poner límites, ¿no? Si hiciera una respuesta tibia, pues desde luego Rusia tendría las puertas abiertas para hacer más movimientos geopolíticos a nivel mundial y eso es lo que yo creo que quieren cercenar y cortar en el minuto uno, ¿no? Entonces eso no nos asegura que no haya cierta tensión o que no pueda haber incluso algún tipo de movimiento y la verdad genera incertidumbre y mientras esa incertidumbre está ahí, pues limita el potencial de la asunción de riesgo, ¿no? Y al final yo creo que eso pues seguirá pesando un poquito en los mercados y sobre todo afecta, como digo, a la parte de la energía y al IPC, que es el problema core que tenemos ahora mismo en las economías desarrolladas, ¿no? Y yo creo que es lo que está actuando sobre los bancos centrales y lo que mete presión para reducir las políticas monetarias y para reducir los planes de estímulo monetario y ahí es donde está la clave. Sí, es, como dices, la clave en los precios de la energía, en el IPC y también, pues, consecuentemente, la política monetaria y la subida de tipos. Enero, como decíamos, ha sido un mes muy malo para Wall Street. Esos son algunos de los frentes que tiene abiertos. No sé cómo ves más a corto o medio plazo este mercado, si esos riesgos van a persistir, si febrero crees que puede continuar con esa racha tan mala en ese mercado, un poco qué es lo que podemos esperar. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una primera pata de ajuste en los mercados. Yo creo que ante el anuncio hemos tenido un boom en la última década, sobre todo en el Nasdaq y en las compañías de Quality Growth y en el sector tecnológico espectacular, ¿no? Prácticamente una década sin parar de subir y desde la pandemia pues habíamos tenido una subida espectacular con esos planes monetarios masivos a nivel mundial que habían inyectado muchísima liquidez al sistema y había subido las valoraciones de muchas compañías a niveles pues máximos históricos, ¿no? Ante la retirada de estímulos por parte de muchos bancos centrales, porque siempre hablamos del FED, pero el Banco de Inglaterra ha empezado a subir tipos, Banco de Australia, Banco de Canadá, o sea, hay muchísimos bancos centrales en el mundo que han empezado a endurecer su política monetaria, todos al unísono, salvo el Banco Central Europeo de los grandes, ¿no? Y el Banco de Japón, pero sí que es verdad que ha habido en general un inicio de una reversión de las políticas monetarias ultra expansivas y eso se ha traducido en salida de dinero primero de los activos más especulativos y segundo una corrección de múltiplos y un ajuste de múltiplos de determinadas compañías a un entorno más normalizado de política monetaria, ¿no? Muchas valoraciones solo eran capaces de justificarse con una política de tipos cero y desde luego cuando se empieza a revertir la política de tipos cero pues empieza a ser difícil de justificar determinadas valoraciones. Yo creo que hemos tenido un primer ajuste. La Fed en su discurso no defraudó y yo creo que lo comentábamos la semana pasada, era importante que siguiera con su hoja de ruta porque si no mostraría debilidad y que el crecimiento es más débil de lo que se esperaba y al seguir con un discurso hawkish los mercados se han estabilizado y hemos tenido un comportamiento más mixto, ¿no? Los primeros compases de enero era solo el value lo que funcionaba y hemos visto que en los últimos días pues la parte de growth se ha rehecho un poquito. Yo creo que vamos a tener unos días, unas semanas a corto plazo de cierta estabilidad y creo que en algún momento vendrá una segunda pata bajista, ¿no? Y yo creo que queda normalmente
después de un zarpazo como el que hemos tenido en enero, deberíamos esperar unos días de cierta estabilidad, de que se nos vaya olvidando, de cierta tranquilidad, pero creo que ha sido solo el primer movimiento de una corrección de múltiplos que, desde mi punto de vista, si continúan las subidas de tipos por parte del FED, pues van a dejar paso a más caídas en un futuro, ¿no? Yo creo que lo normal sería estabilidad a corto plazo y una segunda pata bajista más adelante, siguiendo drenando la inyección monetaria de la última década, y mientras los bancos centrales vayan en la fase de drenaje y de retirada de estímulos y de fin de inyección monetaria, pues debería ser lo normal, ¿no? Que vaya saliendo liquidez del sistema y por ende se vayan vendiendo compañías de múltiplos altos y valoraciones altas para ir ajustando y haciendo un ajuste de múltiplos de esas compañías, ¿no? Y no sé si además esas ventas o esa posible caída en un medio plazo, ¿a qué sectores podría afectar especialmente? Porque bueno, se está hablando mucho de esa caída de las tecnológicas en enero, también de que las que tienen potencial son las entidades financieras por esa subida de tipos. No sé si tú estás de acuerdo o no tienen por qué ser ventas sectoriales. Bueno, yo creo que lo que se está haciendo es una corrección. Primero ha sido selectiva, ¿no? Ha sido muy dura en las compañías que no están respaldadas por beneficios empresariales, y las compañías que sí que lo están y que siguen publicando buenos resultados, pues están cerca de sus máximos. Lo hemos visto en Louis Vuitton, lo hemos visto en Microsoft, lo hemos visto en Apple. Creemos que estamos viendo pues un ajuste lógico y normal de la sobrevaloración de aquellas cosas que estaban un poco sin sentido, ¿no? y sin justificar los múltiplos a los que cotizaban, ¿no? Y yo creo que ahí es donde seguirán las correcciones, ¿no? Y ahí es donde seguirá las dificultades para los inversores, ¿no? En aquellas compañías que tenían unas valoraciones y unos múltiplos muy especulativos, descontando unos crecimientos futuros que están por llegar y que no son una realidad, ¿no? Y yo creo que de centrarse uno como inversor, creo que vamos a tener un comportamiento más mixto a partir de ahora. Creo que no va a ser tan solo el value haciéndolo bien y el growth cayendo. Creo que probablemente en las próximas semanas tengamos un comportamiento más mixto. Creemos que el value todavía debería tener potencial por la infravaloración que hay a nivel histórico, pero creemos que si eres selectivo y eres capaz de elegir bien aquellas compañías que siguen teniendo crecimiento y siguen teniendo buenos resultados empresariales, pues en la parte de growth también habrá oportunidades, y ha dejado oportunidades estas caídas de los últimos meses, ¿no? Así que seríamos un poco más mixtos a partir de ahora, pero creemos que las futuras correcciones seguirán viniendo en los mismos sectores, en aquellos que están sobrevalorados y que no están respaldados por beneficios empresariales. ¿Crees, por ejemplo, se me ocurre Tesla, es una acción que ha cerrado un 10% arriba? Es verdad que todavía el título está lejos de su máximo. No sé si es un ejemplo de ese tipo de acción que está sobrevalorada y que tiene que corregir un poco, si crees que al revés, que todavía tiene potencial. Bueno, pues Tesla, el tema es que está haciendo el delivery en resultados, ¿no? Y que su beneficio por acción está empezando a crecer y que el múltiplo al que cotiza va bajando según va llegando la generación de resultados, y yo creo que es una compañía que está en medio, ¿no? Está haciendo una transición de ser una compañía enormemente especulativa y sin una realidad económica hacia hacer el delivery en resultados, ¿no? Sí que es verdad que está a unos múltiplos todavía muy, muy elevados, pero va bajando esos múltiplos, ¿no? Porque haciendo el delivery en resultados y con los beneficios que está generando últimamente, pues ya está empezando a presentar números negros en muchas partidas y está empezando a hacer una bajada de múltiplos porque la realidad económica va llegando a sus cifras, ¿no? Y yo creo que sería una compañía en medio, ¿no? Microsoft es una realidad y sus números son una realidad, Google los va a publicar hoy y van a ser una realidad y están ahí y tienen un múltiplo pues en torno a 20 veces, que son múltiplos altos pero no disparatados, ¿no? Y Tesla está en una fase intermedia entre no tener ningún respaldo y tener ya los números en la realidad. Yo creo que Tesla muy probablemente después de una corrección de casi $500 que ha cometido, pues tenga ahora una fase de rebote, y como digo, los números están empezando a llegar, ¿no? Y la realidad económica de la compañía pues está empezando a llegar, y muy probablemente pues tengamos ahora una fase de estabilización o de rebote en las próximas semanas. Quería preguntarte también por otro mercado, el del crudo. Tanto el Brent como el West Texas están han tocado niveles máximos desde 2014. No sé si crees que este mercado va a seguir al alza o un poco qué es lo que podemos esperar de nuevo.
El problema del crudo es que es un problema de oferta, ¿no? Hay un déficit de inversión por parte de las grandes petroleras en los últimos 3 o 4 años enorme. Se estima que en torno a $1 billón se ha dejado de invertir en la infraestructura del petróleo, y países como Venezuela pues han tenido una merma importantísima de inversiones también y han dejado de volcar crudo al sistema. Países como Irán han estado fuera por las sanciones y ha incapacitado las inversiones en ese país. Entonces la oferta de crudo está muy restringida. Hemos visto que China, Estados Unidos han volcado incluso inventarios de reservas para tratar de paliar el shock de oferta, y un shock de oferta pues no se restaura a corto plazo rápidamente, ¿no? Sí que es verdad que entrará el fracking a producir y las compañías de fracking empezarán a funcionar con un crudo alto y empezará poco a poco la OPEP a bombear más para tratar de restaurar la oferta, pero hay un déficit de inversiones que se tardará cierto tiempo en restaurar y en que la capacidad de oferta mejore. ¿Y eso qué hace? Pues que garantiza que a corto plazo vayamos a tener un crudo en un rango más elevado. Yo la verdad que fijar un precio, parece que está intentando atacar la zona de los $90 y que podría hacer un spike hasta los 100. Desde luego, si hay un problema bélico en Rusia, seguro que vemos un spike del crudo y eso generará mucha incertidumbre al crecimiento futuro y podría generar un shock de energía, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que nos garantiza es que vamos a tener un crudo sostenido probablemente 12-24 meses entre los 60 y los $80 barril, y yo creo que vamos a tener un corto plazo muy positivo para el crudo, y luego el propio proceso de la descarbonización, de las inversiones en energías renovables y energías alternativas hará que el crudo vaya a largo plazo decayendo, pero a corto plazo, que no hay sustitutivos y que esa transformación energética y esa dependencia del crudo no ha sido capaz las economías occidentales de sustituirla, pues desde luego va a garantizarnos que con un shock de oferta el crudo esté alto, ¿no? Y mientras el crudo esté alto, pues va a seguir presionando a las inflaciones y a los costes empresariales y por ende al crecimiento esperado de las economías, ¿no? Que ahora yo creo que este año la clave en los mercados va a estar en qué momento los precios de las materias primas y la inflación dañan tanto la economía que paralizan la política monetaria restrictiva o hawkish, ¿no? Por parte de los bancos centrales. A corto plazo parece que es demasiado pronto, pero si seguimos con inflaciones muy altas y seguimos con precios de la energía tan altos, pues al final los costes empresariales encarecerán mucho y habrá un parón económico que por ende hará recular a los bancos centrales en sus políticas hawkish, ¿no? Y yo creo que va a ser el juego y lo difícil de leer este año, ¿no? Cuando la situación macro, sobre todo de commodities, va a poner entre las cuerdas el crecimiento futuro. Ya se está viendo cierta debilidad, ¿no? Y hasta que cuando se vea esa cierta debilidad también se verá una caída de los commodities, ¿no? Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero yo creo que ahí va a estar la clave del año, ¿no? Saber cuándo los bancos centrales se ven menos presionados o cuándo esos commodities se frenan, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está lo difícil de leer este año, ¿no? En el momento en el que los commodities dobleguen, pues desde luego la presión del FED para hacer políticas monetarias hawkish será menor y por ende el crecimiento tendrá una expectativa mayor, pero es la pescadilla que se muerde la cola, como digo. Desde luego es una de las claves a vigilar. También te quería preguntar por nuestro selectivo, por el IBEX 35. ¿Se ha comportado mejor en enero que otros índices, pese a que no suele acostumbrarnos a hacerlo mejor en general? ¿A qué crees que se debe este mejor comportamiento en comparación con los demás? Bueno, yo creo que claramente es un índice más value y más cíclico. La banca pesa casi un 30% del índice. La banca lo ha hecho muy bien en este primer mes de enero, con una política más hawkish por parte de los bancos centrales y con cierta pendiente en los tramos cortos de la curva. Los bancos se han comportado muy bien y los resultados empresariales de los bancos han sido, todos los que han publicado hasta ahora, han publicado buenos números y sorprendiendo ligeramente al alza al mercado, y eso ha apoyado mucho. Por otro lado, el real brasileño, que es una divisa que nos afecta muchísimo al IBEX 35, se ha apreciado en las últimas sesiones, ha pasado de 6,30 a 5,98, ganando pues un 6-7% respecto a sus máximos precedentes, y eso da mucho sustento a compañías como Telefónica, como Mapfre, como Santander, y lo hemos visto que todas ellas han subido contra mercado, ¿no? Santander está en sus máximos recientes, Mapfre está en sus máximos recientes, Telefónica está en sus máximos recientes, y eso ha ayudado mucho. Y luego hay otro hecho que
que los tramos largos de los bonos les esté costando coger yield, está permitiendo que el sector utilities no lo haga demasiado mal, ¿no? En un entorno de endurecimiento de política monetaria y de subida de yields, un sector muy apalancado como son las utilities no deberían hacerlo especialmente bien, pero con los pipelines de crecimiento que hay en todas las compañías por esa transición a las energías renovables y unas yields de largo plazo que no están acompañando a las yields de corto plazo, pues ha permitido que el sectorial de utilities no lo haga demasiado mal, ¿no? Y yo creo que esa es la explicación por la que el IBEX ha aguantado muy bien y de hecho está cerca pues de no perder prácticamente nada en el mes y lo que ha explicado el buen comportamiento del IBEX 35. Y no sé si podemos esperar también en esta semana bursátil, que las entidades financieras sigan impulsando al índice, ya que Santander y BBVA presentan resultados, así que no sé si, como ha ocurrido con las otras entidades financieras, va a ser uno de los puntos fuertes del selectivo. Desde luego, al final son compañías que ponderan bastante en el índice, aunque cada vez menos, ¿no? En la última década han perdido muchísimo peso relativo, pero bueno, los resultados empresariales de Santander se esperan bastante positivos y podrían dar sustento al selectivo y al movimiento del índice. Además es una entidad que se ha quedado, si uno compara con sus comparables europeos, con BNP, con Societe Generale, con cualquier banco europeo, se ha quedado muy atrás, muy rezagado, ¿no? Y la verdad que creemos que las cifras de Banco Santander probablemente sean otra vez sólidas. El trimestre anterior fueron muy sólidas y podría ser un motivo para que la acción empuje y haga un poco el catch-up con el sectorial, que la verdad que en términos relativos Santander ha sido uno de los bancos grandes europeos que le ha costado más comportarse positivamente, ¿no? Pues José Lizán, gestor de Retromagnum SICAV en Quadriga Asset Managers, muchas gracias por este repaso tan detallado al mercado y ya con las claves puestas de aquí a ver lo que va sucediendo esta jornada. Muchas gracias. A vosotros, un saludo. Un saludo.